Pues nada, me toca hoy contaros, me pongo el otro gorro, otro proyecto que llevamos desde la Unidad de Inteligencia Competitiva, pero que creo que bueno, encaja perfectamente con la temática de la jornada de hoy, que habla sobre la transformación digital. Diréis, bueno, pues el título no pone digital. Pues vaya, si no lo pone. Es muy largo y pensé que tampoco era necesario porque se sobreentendía. Pero si algo es digital. Porque si buscáis en la RAE, digital tiene 8 acepciones. De ellas, por lo menos 3 las cumple. Se transmite a través de los medios digitales. Se puede interactuar con la misma también a través de los dígitos, los dedos, tocando. Y además, si no tiene otra cosa, son números, ¿de acuerdo? Bueno, pues este proyecto se inicia hace algo más de un año y proviene ya de un histórico que de por allá, el 2013, creamos una guía de Industria 4.0, cuando ya vimos que en Alemania en el año 2012 se comienza todo ese movimiento, una guía que el Instituto utilizó como referente cara a hablar con diferentes administraciones con el objetivo de ir reconociendo dentro de estas administraciones que era necesario hacer un esfuerzo en este campo de investigación. Y, de hecho, dio sus frutos por allá el año 2015-2016. Ya comenzamos en la parte productiva con un proyecto que se llamaba Zebra a hacer nuestros primeros pinitos, ¿no? Cuando ya llega año 2017-2018, ya con una base fuerte, además de que ya se pasa en la parte productiva a objetivos mucho más ambiciosos, como es en la actualidad el desarrollo del gemelo digital, emprendimos también otros proyectos más allá de lo que es la producción, como antes bien decía Sabrina, en concreto en la parte del punto de venta, donde se ha desarrollado un expositor inteligente, de ahí lo de Ceria, ¿no? Cerámica y Artificial Intelligent. Y, por otro lado, la parte que me toca, que es la de DataCare, que sería el análisis de datos para estrategia de mercados. ¿Por qué DataCare, además de las razones que hemos comentado? Pues bueno, por un lado tenemos la amenaza que constantemente hay un incremento de imprevistos que nos van modificando nuestra hoja de ruta y que nos obliga de una forma muy rápida a reaccionar, ¿no? Y por otro, por la parte bonita, la oportunidad, ¿no? Hay una evolución exponencial de las tecnologías que nos permite el intentar meternos en ellas y hacer un gran esfuerzo para conseguir, a partir de ellas, conseguir herramientas que nos ayuden. Entrando un poco más en profundidad en ambos aspectos, en cuanto a la complejidad de mercados internacionales, pues qué hablar del tema que omnipresente, ¿no? O también, por ejemplo, el Brexit que a principio de año nos dijeron que ya pues, el Reino Unido se separaba de la Comunidad Europea. En el fondo no era firme si el Reino Unido hasta el 30 de junio no decía nada. Y así ha sido, no ha dicho nada. Por lo tanto, irrevocablemente, a partir, creo, 31 de diciembre de este año, Reino Unido no formará parte de la Comunidad Europea. De hecho, por ese motivo se empiezan a oír que van a empezar a negociar, etcétera, etcétera. En cuanto al desarrollo exponencial de las tecnologías, son muchas las tecnologías que se están desarrollando, pero en concreto a mí me gustaría poner el enfoque en 4 de ellas. Por un lado, el Big Data, ¿no? Esta tecnología que está desarrollando herramientas tanto para la captura como el análisis, como la difusión de datos. Por otro lado, la inteligencia artificial, que posteriormente hablaremos un poquito. Por otro lado, todo el tema de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, que todavía no tiene la suficiente potencia, pero en un futuro cercano creo que tiene mucho recorrido dentro del sector cerámico. Y, como no, el 5G, que también comentaremos algo. Volviendo a la inteligencia artificial, al Machine Learning, ¿qué podéis ver ahí? Venga, el que adivine lo que había en la tercera fila, me he pasado. Tiene un lote de vinos. No, no es cierto, ¿no? Sería complicado hasta para mí, ¿no? que lo he preparado. Es cierto que desde hace ya unos años lo que es la tecnología ha superado al humano. De hecho, en esta gráfica podéis ver cómo a partir del 2014 se consigue que las máquinas superen a los seres humanos en este aspecto de visión
y error. De hecho, nosotros hemos colaborado, sin saberlo, mucho con Google para desarrollar todos estos algoritmos. Cada vez que entramos en una página y de momento nos ponen una imagen como esta y nos dicen, dime dónde hay los semáforos o no entras, realmente no estás haciendo eso. Estás trabajando para Google diciéndole dónde hay semáforos para que su maquinita sepa cuándo una cosa es semáforo o no. Y si creíais que, sobre todo los que ya empezamos a tener cierta edad, que veíamos la inteligencia artificial, la hemos oído desde que éramos pequeños y parece que era una intelequia, en la actualidad, un cuadro cualquiera que puedes sacar de Internet con un sinfín de herramientas, muchas de ellas libres, que ya puedes utilizar para aplicar a tus programas y a tus procesos. ¿Y qué decir de la tecnología 5G, la tan nombrada tecnología 5G, que la oímos en todos los lados y que al final te creas hasta como, pero ¿realmente hará algo? Pues sí, vamos, si vemos técnicamente lo que significa el 5G, va a suponer que vamos a pasar de que con el 4G tenemos 150 megabytes por segundo a la asombrosa cantidad de 20 gigas por segundo. Si alguna vez se ha bajado películas, una película de Full HD son 2 gigas, una película de 4K puede estar 8 o 9 gigas, nos podríamos bajar 2 películas en 4K en tan solo un segundo. Eso nos da una idea de la potencia de descarga. Pero no menos es el tema de la latencia. Si conseguimos reducir de 50 milisegundos que tiene el 4G a entre 1 y 5 milisegundos que nos dicen que proporcionará el 5G, estamos abriendo todo el campo de, por ejemplo, los coches autónomos, que cuando vas a cierta velocidad, pues el tiempo es, desde luego, muy necesario, ¿no? Otro tema muy interesante es que el 4G reducirá hasta el 90% el consumo de energía, con lo cual, de nuevo, nos abre todo un abanico de posibilidades, que luego veremos muchos ejemplos, entiendo, con la ponencia de Alfons Cornellà, que nos hablará de sensores, debido a que con este tan bajo consumo, cualquier sistema, una pequeña placa fotovoltaica, un sistema cinético, cualquier sistema que le incorporemos, que le aporte energía, nos proporcionará sensores autónomos que no necesitarán mantenimiento ni ningún tipo de añadido. Y ya por último, otro tema muy interesante es que en 1 metro cuadrado podemos multiplicar el número de sensores hábiles por 100. Si creemos que un coche autónomo va a ser autónomo poniéndole 2 sensores, estamos muy equivocados, ¿no? Para que un coche autónomo pueda funcionar, pues quizás necesite 1000, 2000 o los sensores que necesite. Todas estas tecnologías nos han llevado a ejemplos que ya podemos ver actualmente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el caso de esta empresa, Target. Target es una empresa americana que se dedica a hacer estudios de mercado basados en el análisis de millones y millones de personas, de usuarios de Internet, físicos, etcétera. Va recopilando toda esa información y luego saca conclusiones, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos por la anécdota que ocurrió es que se focalizó en el tema de mujeres que están embarazadas, ¿no? Las primeras señales vienen cuando sienten que pueden estarlo, pero todavía no está del todo confirmado, y ya comienzan, oye, pues voy a mirar esto, voy a mirar lo otro, ¿no? Y entonces es una señal muy buena. Target lo que hacía es inmediatamente mandar a esta gente pues propaganda, ¿no? Para ser el primero y tener la ventaja competitiva del tiempo. La anécdota viene pues que en un caso se lo mandó a un adolescente y cuando a su padre le llegó estaba indignado, ¿no? Cómo le mandaban a su hija eso. Y cuando se lo comenta a la hija le dijo, no, es correcto. Otro ejemplo que conocemos todos, aparte de la polémica de estas empresas, ¿no? Uber, Cabify, utilizan apps que nos permiten, teniéndonos controlados de forma geolocalizados, nos permiten saber en cuánto tiempo vamos a tener el taxi, la ruta que va a hacer al destino que nosotros le habremos dicho que haga e incluso el precio que va a tener para nosotros de forma previa tomar una decisión de cogerlo o no cogerlo. Y ya por último, esta película, un ejemplo más antiguo. Con esto quiero transmitir que no es una cosa de ahora, esto ya hace años que está ocurriendo, ¿no? El uso de datos para la optimización. De hecho, esta película, protagonizada por Brad Pitt, está basada en hechos reales de un equipo de béisbol de los Estados Unidos. En el año 2001, los Athletics de Oakland, creo que se llaman,
que en el año 2001 tuvieron un final de liga muy malo en el cual todas sus estrellas decidieron pues, irse de allí. Ante ese planteamiento y con un bajo presupuesto, el director técnico del equipo decide pues, cambiar de estrategia y conoce a un joven economista que tiene una teoría, Moneyball se llamaba, que consiste en analizar cada uno de los jugadores y ver calidad, precio, puesto, cuáles eran los más adecuados. Pues bueno, el equipo al inicio no fue muy bien, pero en la segunda parte de la liga consiguió el récord actual de partidos ganados, que ya lleva pues, vigente 19 años, ¿no? 20, 21 partidos seguidos ganando gracias a esta estrategia. Pues ese es el objetivo, ¿no? Esa es la idea que nosotros perseguimos con esta plataforma. Lo que pretendemos es crear un entorno de visualización de información que sea intuitivo, que nos sirva para interactuar con los datos y así obtener una información relativamente personalizada que nos dé esa ventaja competitiva. De alguna manera, en las empresas del sector, evidentemente, las personas que se dedican a estas actividades ya desarrollan actividades de este tipo, pero consideramos que este tipo de herramienta puede tener ciertas ventajas, ¿no?, sobre lo que se está haciendo ahora. Por ejemplo, estas plataformas nos permiten estar monitorizando las bases de datos de forma que en el momento que detectan que hay datos nuevos, en tiempo real los incorporan a la plataforma. Adicionalmente, si detectan que ha habido una corrección de datos, que de hecho ocurre porque se mandan y luego, perdona, esto no estaba bien, la plataforma también lo rectifica. Si lo tenemos en un papel, evidentemente esto no ocurre. Luego, la interactividad ya comentada con los datos. Luego, la posibilidad de exportar o descargar estos informes e incluso de tenerlos en tiempo real en una reunión de dirección para ir interactuando con los mismos y así llegar a las conclusiones que se consideren. E incluso la posibilidad de personalización profundizando todavía más en los datos que tenemos recopilados y atendiendo a las necesidades ya personales que pueda tener una empresa, un sector, etcétera. Y ahora ya pasamos a ver los paneles que hemos desarrollado. Concretamente, en esta primera fase vamos a presentar 6 paneles. 6 paneles que consisten, 2 de ellos, gemelos, que nos hablarán del mercado mundial. Es decir, exportaciones e importaciones de cualquier país del mundo con cualquier país del mundo. Lo hemos hecho desde el año 2000 hasta el año 2020. En segundo lugar, veremos exportación e importación española. De nuevo, 2 paneles. Cuando digo 2 paneles, quiero decir, uno es de baldosas cerámicas, el otro de fritas y esmaltes. Las fuentes de datos en el primero de los casos provienen de fuentes públicas internacionales, en el segundo caso provienen de la agencia tributaria. En el primer caso, el hecho de que sea a nivel mundial y estemos hablando de más de 300 países, la idiosincrasia de cómo cada país entrega los datos, fechas, etcétera, es diferente. Entonces, siempre tenemos que hablar de datos fiables con un poquito más de latencia, de retardo. Sin embargo, cuando hablamos de la EAT, de hecho, hace poco ha presentado los datos del mes de junio pasado, que es los datos que anteriormente estábamos comentando. Un quinto panel muy interesante, en el cual tenemos los que anteriormente hemos visto a nivel mundial de la cerámica, pero ahora lo vamos a comparar con una serie de sectores que ahora veremos. Y por último, uno complementario a los anteriores, que nos habla de los visados de obra y de los materiales que se utilizan en estas obras. Esta información proviene de una base de datos del Colegio de Arquitectos Técnicos, ya que cada persona que tiene que recurrir a hacer una obra está obligado a pasar por ahí y hacer el correspondiente visado. Y cuando haces el visado, estás obligado a llenar una página en la cual indicas todos los materiales que en esa obra utilizarás, que además, posteriormente, de alguna manera se fiscaliza. Con lo cual, es de ahí de donde se obtiene esa información. Ahora ya pasamos a los paneles. No pretendo que con los paneles analizar ningún dato en concreto, solamente quiero intentar transmitiros la potencia que tienen los mismos y explicaros una serie de secciones, ¿de acuerdo? Lo hemos maximizado para que podamos, a ver,
Vale, vale. Perdonad, es que no veo que avance. Se ha quedado bloqueado. ¿Eh? No, quiero verlo ahí, quiero verlo ahí. Ah, no, vuelve a la presentación. Sí. Perdonad porque se había bloqueado justo. ¿De acuerdo? Este es el primero de los ejemplos, el del mercado mundial. En este caso lo hacemos viendo el de baldosas cerámicas. Y como podéis ver, en la parte superior izquierda tenemos dos de los primeros filtros. Podemos ver toda la información, bien sea por volumen, bien sea por valor. Y también podemos elegir entre exportación o importación. Cuando pulsemos en estos botones, toda la información que aparece en el panel se nos cambiará a la selección deseada. En la parte inferior, ¿vale? Toda la información que vemos en este momento hace referencia a todo el mundo, pero en la parte inferior podemos seleccionar el país que deseemos, al mismo modo que podríamos haberlo hecho también en estos paneles pinchando, lo cual que esto nos ofrece más posibilidades. Pero de esa forma ya sesgamos toda la información que tenemos al país que queremos estudiar. En la parte central nos aparece un mapa en el cual podemos ver la distribución de esas exportaciones o de esas importaciones y también podemos ver por el tamaño o el radio de esas circunferencias cuál es el volumen de las ventas. En este caso hay tanta bipolaridad que desvirtúa un poco el valor de esta gráfica por el hecho de que Italia, España y China pues copan el mercado y el resto de países están un poco lejos. Una parte muy interesante la podemos ver en la parte superior derecha, y es que a partir del año 2017 la forma de clasificar las exportaciones e importaciones cambia y se asemeja a los diferentes tipos de productos que tenemos en el sector. Por lo tanto, podemos también sesgar por grés, porosa, porcelánico y otros productos. Esto, cuando lo combinas con el resto de interacciones, puedes llegar a conocer porcentajes, precios, cantidades, valores completos, etc. Y luego ya en la parte inferior derecha tenemos todos los socios del país que hemos elegido. Digamos que hubiéramos escogido España, Italia, China en la parte izquierda, tendríamos allí en orden descendente el mercado al cual estamos vendiendo. Es muy interesante las pestañas que salen cuando nosotros pulsamos sobre cualquiera de esos países, ya que se pueden personalizar con toda la serie de datos que deseemos. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que sería, como está todo el mundo, pues las importaciones de Alemania al precio cerca de 9 euros y el volumen en euros de las ventas. Pasando al segundo tipo de paneles, el que proviene de la EAT, exportación e importación española de fritas y esmaltes, el otro sería el de baldosas. Podemos ver cómo la distribución es un poco diferente. Aquí en la parte superior izquierda podéis ver esa actualización a la que hacíamos referencia, son los datos que estamos manejando estos días sobre cómo va el mercado. En el caso de fritas y esmaltes, pues en esta primera parte está comparando el mes de junio, ¿vale? Estamos en junio, que es lo que hemos elegido aquí. Podemos ver, comparado con mayo, cómo van las cosas. Pues bueno, bien, ¿no? Un poquito, creciendo un poquito. Aquí es más alarmante, ¿no? Porque aquí estamos comparándolo con un junio normal y corriente, que fue el de 2019, frente a este junio que todavía, y más en el caso de fritas y esmaltes, que tiene su propia idiosincrasia frente al mercado de baldosas, pues estamos todavía muy lejos, ¿no? de los valores que se vendían el año pasado, que es aproximadamente un 27% por debajo. En la siguiente podemos ya ver la evolución desde el principio del año, desde enero hasta junio.
En este caso vemos, bueno, pues ya la diferencia es triste, es un 15, pero ya no es el 27 de la parte superior. Digamos que durante el año, lo que es el global del año, debido a que los primeros meses fueron normales y quizás un poco a la recuperación que estamos teniendo, pues estamos en un 15. Y ya cuando vemos la evolución de los últimos 12 meses, pues obtenemos datos, siempre fijándome en la columna de los euros, también tenemos la de metros cuadrados y también la de pone metros cuadrados, es un error, son kilogramos, y la del precio, ¿de acuerdo? Y en la parte inferior derecha podéis ver tanto la producción por provincias, ¿vale? ¿De acuerdo? Castellón en este caso, en el mes de junio, son 56 millones de kilos, como la distribución por aduanas. De esos 56 millones de kilos, 31 salen por Castellón, 19 salen por Valencia, Barcelona, etc. Además del anterior panel, tanto en el de Fritas como en el de baldosas, tenemos otro en el que no estudiamos un mes como hemos visto antes, que era junio, estudiamos un periodo. Podemos escoger de aquí el periodo que deseamos y no lo mostraría en el resto del panel. Ya os digo que no puedo ser más exhaustivo y creo que incluso soy demasiado. Pasando al tercer tipo de paneles, quinto panel del total, hablaríamos del mercado mundial de sectores competitivos, ¿vale? Os lo he comentado, un panel muy interesante en el cual lo que estamos haciendo es comparar las exportaciones e importaciones de la cerámica con 5 sectores competencia de la misma. Hemos escogido esos sectores como el de la piedra natural, la moqueta, el terrazo, el parquet y el vinilo. Y por poner alguno, pues hemos puesto cerámica y vinilo para el ejemplo que estamos mostrando. En esta gráfica podemos ver cómo la evolución a lo largo de los años ha sido más o menos paralela. A partir del año 2015, como todos somos conscientes, el vinilo está creciendo más que frente a la cerámica. Esto estamos hablando de exportación del mundo frente al mundo, no España frente al mundo. En esta parte inferior lo que podemos ver es el ser de materiales de los países que deseemos. En este caso hemos escogido Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, y si tuviéramos la capacidad ahora de tocar, veríamos en cada una de las pestañitas que saldría todos los datos pertinentes. Por ejemplo, como podéis ver aquí, ¿no? El caso de Estados Unidos, el vinilo en los últimos 3 años, pues es el siguiente. El global de 3 años el 90%, de 2 años el 50% y el último del 9%, ¿no? Parece que el último año no han crecido tanto las importaciones de Estados Unidos de vinilo. Y luego, esta gráfica en la cual sí que ya seleccionando los países que deseemos podemos ver con más exactitud esa evolución. De nuevo podríamos comparar a Alemania cuando la importación de cerámica de Alemania del mundo entero es prácticamente la misma, un 2%, sin embargo el vinilo está creciendo, o el caso de Estados Unidos que ya hemos visto, o el caso de Reino Unido. De verdad, no quiero ser exhaustivo en esto, cualquiera que desee profundizar en el tema solo tiene que llamarme y los podemos ver. Y pasamos al último de los paneles, el de visados y materiales de obra. En este caso, bueno, ya la inmediatez de los datos es máxima, porque se analiza el día 1 o 2 de septiembre, el primer lunes, cuando llegan los datos, todos los resultados, y nos los envían y se incorporan a la herramienta. Esta herramienta nos proporciona 2 tipologías de información. Por un lado, las de obra, número de viviendas, número de obras que tienen lugar a nivel nacional en España, dividido por provincias, y además nos aporta información ya sacada de esa ficha de, por ejemplo, ¿no?, el uso que se hace de la fachada ventilada en obra y de ellas cuántas se utiliza cerámica, dándonos lugar en la parte superior a una gráfica con todo el porcentaje de cada uno de los materiales. Y luego otra muy interesante es el material utilizado en cada una de las zonas de colocación de materiales cerámicos o de otro tipo, ¿de acuerdo? Revestimiento interior, revestimiento exterior, pavimento exterior y pavimento interior. Además de estos paneles, estamos trabajando en otros un poquito más complejos, por ejemplo, analizar en profundidad la entrada de cerámica y de otros materiales en Estados Unidos. Esto requiere muchos más datos que todavía no
no lo tenemos avanzado. Y también estamos trabajando en otros aspectos, como puede ser el de patentes, también con todas estas herramientas, enfatizando, ¿no?, las posibilidades que las mismas proporcionan. Y acabo, dicho esto, ¿no?, os presentamos así esta plataforma que le llamamos una versión beta, una versión que consideramos que es casi alfa, le falta muy poquito, pero que nos damos primero un plazo hasta el 1 de octubre para rematar ciertos flecos, como la plataforma en la cual se va a visualizar, algún tipo de dato, algún tema estético y algún tema funcional, pero ya mínimo. A partir del 1 de octubre, de forma preferencial, os haremos llegar una clave de usuario y un usuario para que podáis acceder, jugar con los datos y que nos deis vuestro feedback. Estaremos en un periodo de validación hasta el 31 de diciembre y a partir de ahí ya tendremos esa versión alfa que será ya pública para poder visualizarse. Creo que voy muy mal de tiempo, ¿no? ¿Cómo va el horario? Porque tenía preparado solamente para que pudierais verlo y alguien no pensara que solo son fotos. ¿Puedes poner? Sí. Vale. De acuerdo, ya hemos entregado... Vale, perfecto. Ya hemos integrado en la plataforma dentro de ITC. Y entonces quería mostraros, en este caso es el de exportación e importación de baldosas cerámicas. Por ejemplo, hoy se ha comentado este dato, ¿no?, que ha crecido un 13% en valor lo que son las exportaciones de pavimentos y revestimientos cerámicos. Por ejemplo, aquí podemos ver que en gran medida es debido a un incremento del precio, aunque también a un pequeño incremento de la producción. Podemos ver también un poco el histórico que comentábamos antes, ¿no? En el caso de pavimentos y revestimientos es más abrumante, ¿no?, la diferencia que hay entre el mes de mayo y junio, ya que se aproxima casi a un 40%. Eso da lugar a que hemos tenido un buen mes, debe ser un mes muy bueno este junio, ¿no?, porque comparado incluso con el del año pasado está muy por encima. Esto evidentemente nos da un escenario de un año bastante interesante, ¿no? En los primeros 6 meses tan solo estamos a un 10% por debajo de la producción, perdón, la exportación del año pasado. Y si miramos ya con una visión un poco más hacia detrás, hacia los últimos 12 meses, no hacia los últimos 6, vemos que tan solo es de un 3%. De ahí se entienden las palabras, ¿no?, que Vicente Nomdedeu comentaba, de que a final de año se ve un poco el futuro, pues ahí, ¿no?, un 8, un 10% del sector, y que esa incertidumbre pues viene cara al futuro, no el pasado, que parece que la cosa se podría solventar, pero las incertidumbres del mercado son las que nos llevan a tener esas dudas. Pero estamos hablando en general. ¿Algo así? Y lo que estáis viendo es Francia. ¿Por qué? Porque he pinchado en Francia. ¿Qué pasa? Las exportaciones a Francia también han crecido muchísimo en este último mes, o sea, comparado con el mes anterior. Con este último mes han sido muchísimo más, etcétera. No voy a entrar en el detalle, pero podríamos verlo pinchando de cualquier país. ¿De acuerdo? Y si ya quisiéramos matizar en qué tipo de producto, simplemente nos tendríamos que venir sobre cualquiera de los pedacitos de quesito de la parte inferior y nos indicaría para cada uno de esos productos tanto el precio como el volumen de esas ventas. Bueno, esto es inacabable, ¿eh? Yo creo que es una herramienta que incluso para pasar un rato se puede estar con ella, y espero que haya sido de vuestro agrado, y os emplazo a eso, en un plazo de 15-20 días tener esa versión final que podamos compartir con vosotros y que podáis darnos vuestro feedback. Muchas gracias.